Buenos días. Quisiera en este día poder compartir con vosotros un nuevo estudio, una nueva serie de reflexiones sobre el libro de Malaquías. En esta ocasión me gustaría eh, tocar el tema de la sonrisa de los malvados. Y podemos encontrar un poquito de este tema en Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 18. Algo que siempre me ha llamado la atención de manera poderosa como devorador incansable de películas, series, libros y cómics es la figura de los villanos o malvados. En toda trama exitosa que se precie de serlo, siempre aparece el villano de turno que urde y planea poder alcanzar el poder, la riqueza o un tesoro de incalculable valor enfrentándose al héroe idealizado y estilizado que se interpone en su camino. Desde el principio de cualquier historia que involucra a malos y a buenos, la maldad aparece pues como alzándose con la victoria, utilizando métodos poco ortodoxos y empleando medios alejados de aquello que es virtuoso o lícito. En ese instante, pues la carcajada truculenta del malo malísimo resuena con un eco interminable y que anticipa su victoria sobre el bien. Es esa sonrisa incómoda y repleta de orgullo la que en muchas ocasiones ha llenado mi mirada de indignación y de miedo a partes iguales. Desde la estentoria risa del profesor Moriarty en los dibujos japoneses de Sherlock Holmes, pasando por la estridente carcajada del insano Joker cuando aparentemente triunfa sobre Batman, y por la estremecedora mueca de felicidad y placer de un Hannibal Lecter ávido de carne humana, sin hablar de esa sonrisita inquietante de Norman Bates en Psicosis que parece avanzar nuevas tropelías sangrientas, siempre me pregunté por qué los malvados sonríen. La sonrisa, todos lo sabemos, es el producto de la satisfacción, de la realización, del disfrute, de la alegría. Cuando alguien sonríe, suele hacerlo como respuesta a un estímulo positivo provocado por el sujeto. Puede ser el resultado de una buena noticia, de un instante inolvidable, de un amor que se suspira, de un momento que se llena de gratos recuerdos, de ver cómo un sueño se cumple. Tal vez la sonrisa sea la firma de Dios en el rostro de un ser humano que considera lo bueno y entrañable como algo a lo que aspirar en la vida. Sin embargo, también los criminales sonríen desequilibrados al rememorar sus delitos. También los corruptos sonríen cuando llenan sus bolsillos de pasta gansa a costa de los contribuyentes a los que la sonrisa se les borró de la cara hace demasiado tiempo. También los que cometen injusticia se relamen mientras se ríen de los honestos y de los humildes. También los poderosos se carcajean y burlan de sus esclavos, de sus siervos, de sus empleados cuando les arrebata sus derechos laborales con la excusa peregrina y falsa de una crisis inexistente. También los religiosos ríen a mandíbula batiente al engatusar y extorsionar espiritualmente a los honrados y sinceros creyentes, empleando abusivamente su pretendida santidad y piedad. Malaquías, el profeta escogido por Dios para encararse frontalmente con los religiosos e hipócritas espirituales, vuelve a la carga contra aquellos que insultan a Dios y escupen en su santo nombre. La injusticia ha llegado hasta tal punto que la gente decide hacer caso de aquel refrán que dice: si no puedes vencerlos, únete a ellos. Los malos se ríen de la religión, se mofan de la rectitud moral y ética. Han tomado el camino fácil de convertir la maldad en lema de vida. Dios se siente ultrajado al ser ninguneado y vituperado a causa de la prosperidad y carcajada de los malvados. Lo vemos en el versículo número 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. El pueblo, por así decirlo, se ha pasado 3000 pueblos con Dios. Su dignidad y honra le han sido arrebatadas por personas que no dudan ni vacilan en maldecir a Dios con sandeces e improperios irreproducibles. La violencia verbal contra el Señor ha agotado su paciencia y pide disculpas y una explicación a su vocabulario obsceno y vil al hablar de Dios y de su justicia. Pero como ya hemos visto en los capítulos anteriores de Malaquías, las gentes de Israel vuelven al cinismo habitual propio de los religiosos. En lugar de retractarse de sus acusaciones contra Dios, en vez de confesar que sus bocas están sucias, en lugar de reconocer su error al insultar al Señor, le desafían con una pregunta bastante común entre pánfilos e insensibles. ¿Qué te hemos dicho a ti? ¿Por qué te ofendes si nosotros solamente constatamos la realidad en la que vivimos y nos movemos?
La contestación de Dios no se hace esperar y enumera sus vergonzosas manifestaciones verbales contra él. Dice en los versículos 14 y 15, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. La razón que lleva a Dios a airarse contra los religiosos y a los que ponen en duda la verdadera esencia del Señor es que estos individuos han llegado a la conclusión de que obedecer a Dios es una auténtica pérdida de tiempo. Servir a Dios no sirve para nada. Creer en Dios es inútil, vano, fútil. Lo único que nos aporta seguir las directrices y mandamientos de Dios solo nos trae desgracias, mofas y befas, problemas de toda índole y, por supuesto, pobreza a mansalva. Nuestro arrepentimiento por nuestros pecados, nuestra tristeza al confesar nuestros errores, nuestra contrición no nos reporta absolutamente nada. Dios no es un Dios recíproco, ese es el pensamiento de estos religiosos. Lo que menos esperamos de Dios es que al considerar nuestro arrepentimiento y nuestra aflicción de espíritu, recibamos bendiciones en lugar de maldiciones. Queremos una recompensa por nuestra obediencia, ¿verdad? Exigimos una retribución justa que galardone nuestra piedad, nuestra humillación ante el Señor. O Dios nos colma de prosperidad a causa de nuestra adhesión a su religión, o nos borramos. De todos modos, como todos pueden ver, pues los ladrones, los orgullosos, los codiciosos, los corruptos viven mejor que el marajá de Capurtala y nada hacen por acallar la voz de sus conciencias cuando cometen sus barrabasadas y latrocinios. Los religiosos consideran su relación con Dios como una especie de dame que yo te daré, o de hoy por ti, mañana por mí, que no se corresponde con lo que la palabra de Dios enseña sobre el seguimiento de las ordenanzas bíblicas. Si Dios no me ofrece solución a mi problema, si Dios no me sana, si Dios no me llena los bolsillos de billetes de 100 euros, si Dios no me saca de este atolladero, o si Dios no me permite vivir como un Rockefeller, entonces Dios no existe, o no es lo suficientemente poderoso como para poder concederme lo que yo deseo, exijo y merezco. Ven la sonrisa de oreja a oreja de los malvados y se preguntan, mirando a su ombligo, si no sería mejor abandonar la fe y su experiencia con Dios para disfrutar de todo lo bueno que los placeres carnales pueden presentarles. Y contemplan el colmillo afilado de los malos brillando en una sonrisa altiva y piensan que Dios no tomará represalia contra ellos, dado que a los pervertidos el Señor no los ha fulminado con granizo de fuego, sino que al contrario, sus fortunas crecen y crecen desmedidamente. Observan los movimientos felices de aquellos que se ríen de Dios y no reciben el castigo debido y perciben la idea de que siendo como ellos les reportará una existencia plácida, sin compromisos, sin ataduras, sin remordimientos de conciencia. Lo que no saben, o por lo menos lo que no quieren saber, es que Dios lee la verdad en el arrepentimiento falso y conveniente que ellos quieren hacer pasar por genuino. Este es el pensamiento de la gran mayoría de personas que habitan sobre la faz de esta tierra, hemos de reconocerlo. Ser buenos no es atractivo porque inhibe tu deseo de hacer lo que te dé la gana. Ser honrados no es deseable porque impide que puedas escaquearte para holgazanear perezosamente. Ser honestos no está de moda porque suele dar más quebraderos de cabeza que soluciones, ya que solo ascienden los pelotas y los enchufados. Ser veraces no está en boga hoy día porque es mejor mentir para no herir la sensibilidad de los demás. Y así podríamos recitar un largo etcétera de razones por las que el cristianismo no vale la pena en un mundo en el que la depravación moral, la integridad, la sinceridad y la verdad son especies en peligro de extinción que no permiten medrar materialmente a casi nadie. No obstante, Dios mira con ojos de amor y bondad a aquel pequeño remanente que en una sociedad religiosa y aparente sigue acatando las órdenes del Señor. De ahí que nos diga los versículos 16 y 17, que entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Menos mal que el mal no se había apoderado de todos los corazones del pueblo de Israel. Y menos mal que Dios sigue contando a sus justos en la actualidad entre el gentío que sigue la corriente del pecado y la blasfemia contra él. El temor del Señor aún estaba presente como esa levadura que tiene el potencial de leudar toda la masa de harina, como esa luz que en lo alto alumbra en medio de la oscuridad, como esa semilla de mostaza que puede convertirse en el hogar de todos aquellos que creen en Dios. El ánimo y el aliento son indispensables en el hecho de perseverar en un sistema social embreado y sepultado en el fango. La exhortación entre hermanos es básica para obviar las sonrisas aceradas de los malvados y para no sucumbir a la tentación de conseguir por cauces fraudulentos aquello que creemos necesitar. Por eso los que temen a Dios conversan, se ayudan mutuamente, se abrazan cuando uno de ellos pasa por una crisis material, emocional, espiritual o moral. Dios escucha nuestras pláticas, se goza al contemplar que no todo está perdido, que todavía hay pueblo suyo que le teme, que todavía hay pueblo que le venera, que le adora, que le honra. Aquel que teme a Dios no se implica ni se involucra en cometer maldades. Nos dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. La meta y razón de ser del que cree en el Señor es la obediencia plena a Dios. Nos dice Deuteronomio 31:12, y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es decir, la estrategia de vida del creyente es buscar la sabiduría de lo alto para sintonizar con la voluntad de Dios cada día. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y no solo escucha Dios a los que le temen, sino que además registra en un libro quienes se han abstraído de la religiosidad imperante vigente, quienes le obedecen sin envidiar la suerte y la sonrisa de los malvados, quienes viven para él sin esperar más recompensa y galardón que su amor inacabable. Cuando ese libro sea leído en la presencia de Dios, en ese juicio final en el que todos comparecerán para recibir su merecido en orden a sus obras en este mundo, todo nombre que aparezca allí anotado tendrá el privilegio de ser considerado precioso y amado, un tesoro escogido y santo que será justificado por Cristo en virtud de su obra redentora en la cruz del Calvario. El libro de la vida, el libro del perdón será abierto ante toda la humanidad de todos los siglos y de todas las épocas, y solo aquellos que no insultaron a Dios ni se rindieron al encanto de la sonrisa de los impíos serán salvados por gracia mediante la fe. A pesar de sus pecados, por medio de la sangre de Cristo, vertida por amor en el madero, el Padre Celestial abrazará a sus hijos, les pondrá un anillo en su dedo, les vestirá con túnicas gloriosas y celebrará una fiesta en su honor. Para terminar este pequeño estudio, cuando el Señor actúe, es decir, cuando el alto tribunal de los cielos determine el destino eterno de vivos y muertos, según el camino que decidieron seguir en este plano terrenal, veremos la gran diferencia que existe entre ser honesto y bondadoso, entre ser deshonesto y malvado. Nos dice el versículo 18 de Malaquías capítulo 3, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No necesitamos esperar a que este acontecimiento cósmico se haga realidad para distinguir entre una vida entregada a cometer fechorías sin nombre, aunque esté forrado de billetes, y una vida consagrada a servir a Dios y a los demás del mismo modo humilde en el que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Tal vez perpetrar crueldades, traficar con las adicciones de alguien o venderse al mejor postor pueda retribuir a la persona con dinero a las puertas. Pero si crees que eso es lo único que vale la pena, si crees que te puedes burlar de Dios sin que tus actos tengan consecuencias eternas, estás muy, pero que muy equivocado. Vuélvete a Dios y podrás comprobar que vivir para Él es mejor que una caja blindada en un banco de algún paraíso fiscal. Que no te encandile la sonrisa de los malvados, porque esta tarde o temprano desaparecerá de sus labios convertida en una mueca de miedo y angustia en el día postrero. Si os ha gustado, si creéis que os ha edificado este mensaje, dad un me gusta y compartid el vídeo con otras personas de vuestro medio. Que el Señor os bendiga.